Bueno, hoy vamos a ver un tema que se conecta muy estrechamente con lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que es el tema de gestión de riesgo, ¿verdad? Eh, ¿Me confirma que están viendo ahí una pantalla que dice gestión de riesgos? Sí, profesional. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué es el riesgo? El riesgo es el efecto de la incertidumbre y siempre tiene que ver con un hecho futuro que yo no sé, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, mañana tengo un examen y hay un riesgo de que me salga un tema que no estudie. ¿Okay? Eso es un riesgo. Y no sé lo que va a salir, ¿verdad? Si yo ya sé lo que va a salir, entonces eso no se llama riesgo. Eso es certidumbre. La certidumbre puede ser sobre algo bueno o sobre algo malo, ¿verdad? En este caso, si yo ya sé que me va a salir el tema que no estudié, ahí no hay concepto de riesgo, ¿verdad? Hay concepto de certidumbre de que me va a ir mal en el examen porque no estudié un tema que me va a salir. Eso no es un concepto de riesgo. Entonces, para que haya riesgo, tiene que haber incertidumbre. Y el efecto de la incertidumbre es que voy a sacar una mala nota. ¿Ah? Un ejemplo de riesgo, ¿verdad? Entonces es una desviación de lo esperado, porque lo que yo espero es que yo rinda un examen y saque una nota buena, ¿verdad? Defina buena como sean mis expectativas, ¿verdad? Y se debe a que yo no sé lo que va a pasar. Entonces dice, por eficiencia de información o conocimiento relacionado con un evento, su consecuencia o su probabilidad. Yo no sé la probabilidad de que salga el tema que no estudié. Podría ser que yo ya sé, pero no sé las consecuencias. Entonces, eso sería básicamente el concepto de riesgo. El riesgo puede ser negativo, es decir, desfavorable, y es a lo que normalmente asociamos la palabra riesgo con una situación negativa, ¿verdad? Como el ejemplo que les acabo de dar. Pero también puede ser positivo, puede ser favorable, puede ser que debido a la incertidumbre yo tenga una situación positiva, ¿ya? Entonces, eh, en el ejemplo del examen, puede ser que yo no estudié nada, pero me voy a jugar y por ahí me salen los temas que sé y que me acuerdo de la clase, entonces termino rindiendo mejor de lo que mi preparación, digamos, me permitía esperar razonablemente. Entonces, ese es un riesgo, debido al azar, debido a que justo me salieron temas que yo podía hacer en base a lo que recordaba en las clases, terminé con una situación de un riesgo que dio un resultado positivo, o sea, un resultado favorable, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de esto. Un ejemplo que yo suelo usar en las clases que suelo dar es el siguiente. Si yo tomo un crédito y ese crédito lo tomo en dólares, podría ser que el dólar suba, en cuyo caso, si mis ingresos son en guaraníes, y yo tengo un sueldo en guaraníes, un sueldo fijo en guaraníes, y el dólar sube, ese riesgo es negativo, porque voy a terminar pagando una cuota más alta en dólares de lo que inicialmente, o sea, más alta en guaraníes de lo que inicialmente era, y por lo tanto la cuota, vamos a suponer que saco un auto a crédito y tengo una cuota de $200. A $200 son, no sé, al cambio de hoy son más o menos 1.400.000 guaraníes. Si el dólar sube, digamos que suba a 9.000, en vez de 1.400.000, va a ser 1.800.000. Entonces esa cuota del auto me va a comer una porción mayor de mi salario que está en guaraníes. Si el dólar baja, entonces el riesgo es positivo. La cuota en guaraníes va a ser menor y por lo tanto va a ser una situación más favorable para mí. La cuota del auto me va a comer una porción menor de mi salario. Entonces, es una situación de riesgo positivo. Hay riesgos que no pueden ser positivos, que solamente pueden ser neutros. ¿Ah? O sea, y muchísimos riesgos pueden ser neutros. ¿Ah? Entonces yo digo, a ver, si yo estoy en una empresa que utiliza la energía eléctrica de la ANDE y tengo una cámara frigorífica para enfriar los alimentos,
El riesgo negativo es que se corte la luz y no teniendo yo generador, los alimentos se descompongan por pérdida de la cadena de frío. Es decir, que haya un daño en el material almacenado, ¿verdad? Alimento, puede ser vacunas, ¿verdad? O cualquier otro insumo que requiera una cadena de frío, helados, etcétera. Es un riesgo negativo, pero no puedo tener un riesgo positivo. El riesgo neutro, o sea, es que no se vaya la luz. Pero ahí, en ese ejemplo que les acabo de dar, no hay una situación que pueda resultar mejor que lo esperado. No hay. Simplemente puede darse el resultado esperado, que es que no se vaya la luz y que yo pueda almacenar mis alimentos y no tenga ningún tipo de pérdida, que digamos que es la situación esperada. Simplemente no es más favorable que la esperada, es la esperada no más, y ahí yo puedo tener un riesgo negativo. Entonces, depende de la situación, el resultado esperado puede ser el esperado o negativo, o en algunos casos puede ser el esperado, negativo o positivo, más favorable de lo esperado. Bueno, hay distintos tipos de riesgos, ¿verdad? Y este concepto de la gestión de riesgos se aplica a todas estas situaciones. De hecho, ustedes van a tener clases de gestión ambiental dentro de su programa de ingeniería industrial. Y en esas clases van a ver los riesgos ambientales. También van a tener una clase, un curso de salud y seguridad ocupacional. Y ahí van a ver los riesgos vinculados a la salud y la seguridad. Un segundito, voy a contestar un mensaje. Bueno, volvemos entonces a el tipo de riesgo. Entonces podemos tener riesgos de distintos tipos, ¿verdad? Riesgos de salud y seguridad son los que afectan la seguridad de las personas. Por ejemplo, si una persona está haciendo un trabajo en altura, existe un riesgo de que se caiga y se dañe. Riesgo ambiental es un riesgo vinculado al medio ambiente. ¿Verdad? Si yo tengo almacenados residuos peligrosos, por ejemplo, o residuos contaminantes, hay un riesgo de que digamos, el residuo termine contaminando el medio ambiente, ¿verdad? De que, por ejemplo, un riesgo de que se produzca un derrame al suelo de ese residuo peligroso y termine contaminando el suelo o las aguas de un curso natural de agua o algún otro daño ambiental. Los riesgos operativos o calidad, ¿verdad? Estoy yendo de abajo para arriba acá en este listado, es el cumplimiento de un resultado previsto, un proceso, producto, persona o sistema. Por ejemplo, la caída de un sistema informático, si yo dependo de la operación de un sistema informático, me va a impedir operar. El error más clásico de un ambiente industrial sería el riesgo más clásico de un ambiente industrial sería la obtención de un producto que no cumpla las especificaciones o como le denomina la norma ISO 9001, un producto no conforme. Ese sería un riesgo de calidad. Pero también es un riesgo de calidad cualquier tipo de insatisfacción de los requisitos del cliente. Por eso es que se une con lo que habíamos visto en las clases anteriores, gestión por procesos, ¿verdad? Donde
donde nosotros tenemos que evaluar los riesgos, pero evaluar quiénes son los clientes y cuáles son sus necesidades. Si yo incumplo una necesidad, estoy teniendo un riesgo de este tipo, operativo o de calidad. Por ejemplo, un caso concreto, si tengo un proceso de compras, vamos a verlo en un ratito ese ejemplo, y la compra se atrasa, estoy incumpliendo un requisito del cliente y por lo tanto el riesgo de atraso es un riesgo operativo. Y finalmente, primero en la lista tenemos un tipo de riesgo que es muy común también, que es el riesgo financiero. Ese riesgo, por ejemplo, de que teniendo una cuota en dólares para pagar la cuota de mi auto, termine el dólar subiendo y es un riesgo negativo, ¿verdad? Es un ejemplo de riesgo financiero. Si yo le vendo mercadería a los clientes y le vendo a crédito, existe siempre un riesgo de que el cliente no me pague. Y eso es un riesgo financiero. A eso se le llama riesgo de mora. Pero ojo, no son estos los únicos tipos de riesgo. Hay otros tipos de riesgo. Por ejemplo, hay riesgos de seguridad de la información, como ser, por ejemplo, un riesgo de que falle un backup, por ejemplo, ¿verdad? Una copia de respaldo, como se diría en español, ¿verdad? Una copia de respaldo de un sistema informático. Ese es un riesgo, digamos, de seguridad de la información y hay toda una norma del tema de seguridad de la información. Riesgo de que se filtre una información confidencial. Entonces, ese también es un riesgo de confidencialidad o un riesgo de seguridad de la información. Y así, hay otros tipos de riesgos también. ¿Ah? Entonces, nosotros que estamos haciendo un curso de sistema de calidad, nos vamos a preocupar principalmente de los riesgos operativos y de calidad. No nos vamos a preocupar tanto de los riesgos financieros, ambientales o de salud y seguridad, porque entendemos que esos son riesgos que se ven en otras materias. Pero nada impide considerarlos. La metodología es muy parecida. Bueno, ¿cómo describimos un riesgo? ¿Cómo describimos para poder después analizarlo? Básicamente tenemos que ver qué es lo que puede fallar en el proceso y qué efecto podría tener esa falla. Entonces, le llamamos falla o evento. Si es una falla es de origen interno, evento es de origen externo. Pero realmente es indistinto, no importa. Sí, lo que tal vez sea importante puntualizar es que algunas empresas dicen, esto está fuera de mi radio de acción y por lo tanto yo no puedo hacer nada. Acá me falló el proveedor, por ejemplo, y yo no puedo hacer nada para que no me falle el proveedor. No es cierto. ¿No? Las fallas que se originan externamente también se pueden gestionar. Las fallas que se originan externamente también se pueden gestionar. Un ejemplo simple de esto es que diga, bueno, ¿sabes qué? Cuando, por ejemplo, una empresa que hace, no sé, cobranzas y dice, bueno, ¿sabes qué? Como el riesgo de que le asalten a mi cobrador es un riesgo de origen externo, porque es una iniciativa de una persona externa, de un ladrón básicamente, de un asaltador, entonces yo no puedo hacer nada al respecto. No, sí se puede hacer mucho al respecto para evitar ese tipo de riesgo. Por ejemplo, mantener confidencial la información de la persona que lleva el dinero, cambiar frecuentemente las rutas de la persona que lleva el dinero, tratar inclusive de corregir, de minimizar el traslado de dinero y migrarlo a una cobranza electrónica. Son todas cuestiones para gestionar un riesgo que no se origina internamente en la empresa, se origina externamente. Hoy en día, bueno, ustedes habrán visto que hay muchos riesgos de fenómenos naturales, maremotos, terremotos, huracanes, etcétera. Todos esos son riesgos de origen externo, no se originan dentro de una organización, dentro de una empresa. Sin embargo, son riesgos que se pueden gestionar. Y el efecto, ¿verdad? Es las consecuencias, ¿verdad? Del evento, ¿verdad?
¿qué consecuencias va a tener si es que se produce esta falla o evento? Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿verdad? En una pizzería, por ejemplo, se registró el pedido del cliente con error y se entregó un pedido incorrecto. Pidió la pizza de un sabor y le entregaron de otro sabor, por un problema de registro con error. Entonces, esto es un error de calidad. En una empresa de delivery, se atrasó el delivery por motivo que sea, por ejemplo, tuvo un accidente en la moto o se metió ¿cómo se llama? En un embotellamiento y entonces se atrasó y esto va a causar insatisfacción del cliente. En un centro médico o hospital, le administraron una medicación errada a un paciente, que de hecho es un riesgo que los hospitales cuidan mucho, ¿verdad? De repente se había que aplicarle un antibiótico endovenoso al de la 510 y por error se le aplicó al de la 501. O el doctor vino y suspendió una medicación y la información de que la medicación estaba suspendida no llegó, igual se le puso la medicación. Entonces, le producimos un daño a la salud del paciente por ese error. Y así, ¿verdad? Falla un disco de backup que ocasiona pérdida de la información. En una empresa que vende tecnología, se quedaron con una tecnología obsoleta y finalmente el stock se desvaloriza porque la tecnología se volvió obsoleta, ¿verdad? Compraron, no sé, teléfono 4G y vino la tecnología 5G y los teléfonos 4G ya no sirven para nada, por ejemplo, o no tienen más el precio de venta que tenían, ¿verdad? Esos son todos ejemplos de posibles fallas y sus efectos, ¿verdad? Siempre el efecto lo tenemos que pensar desde el punto de vista de la necesidad insatisfecha del cliente. Por ejemplo, un paciente se va a un hospital para que le cuiden su salud y le recuperen la salud. Bueno, y ahí está una falla a esa necesidad. Un cliente que está con hambre y pide un producto de delivery, quiere comer lo antes posible y si tarda demasiado, no va a estar contento. Nosotros ponemos un sistema backup para que se conserve la información. Si no se conserva la información, vamos a estar perdiendo la información y vamos a estar afectando el negocio de la empresa. Y así, si yo pido una pizza de un sabor es porque quiero ese sabor particularmente, y si me entregan otro sabor, peor, si no es un sabor que me agrade, tampoco voy a estar contento. Entonces, siempre el efecto es una afectación a una necesidad de un cliente o parte interesada puede ser también. Bueno, el pensamiento basado en riesgo es algo que hacemos automáticamente, ¿verdad? Nosotros nos levantamos a la mañana y decimos, bueno, a ver, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llevar un pullover o no? ¿Voy a llevar un abrigo o no? ¿Será que va a ser frío? ¿Será que no va a ser frío? Y hacemos un pensamiento basado en riesgo, ¿no? En el pronóstico salió que la temperatura esta noche puede bajar. Y a llevar por las dudas un abrigo, ¿verdad? Si no baja la temperatura, llevamos al pedo. Pero si baja, estamos preparados. Y es algo que hacemos automáticamente, ¿verdad? En la norma ISO 9001 se hace explícito desde la versión 2015 y sistematiza la detección de acciones correctivas. Y antes, en la versión anterior de la norma, estaba este concepto de acción preventiva. Ahora se sustituyó por la gestión basada en riesgo o pensamiento basado en riesgo. Reduce las posibilidades de error, prepara la organización para asumir eventualidades. Hoy estaba yo visitando a una empresa que tiene unas instalaciones rústicas hechas fundamentalmente de caña de bambú, techo de paja, este tipo de cosas. Muy lindo, muy, digamos, chic, ¿verdad? Podríamos decirlo, pero de alto riesgo de incendio. Entonces, esta empresa hoy no está preparada y vamos a ayudarle a prepararse ante una eventualidad de un fuego, de un incendio. Entonces, el pensamiento basado en riesgo crea una cultura de la prevención, mejora la calidad de los procesos, ayuda en la toma de decisiones.
Bueno, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir para gestionar los riesgos? A ver, vamos a detectarlo primero, porque no podemos gestionar un riesgo que no sabemos que existe. Si nosotros no nos dimos cuenta que esto es un riesgo, no lo podemos gestionar. Por ejemplo, si yo salgo a la mañana temprano y jamás me di cuenta que podría bajar la temperatura, yo no tengo ni la posibilidad de considerar llevo o no llevo un pullover, porque no me di cuenta de que de que podría bajar la temperatura. O sea, quiero que nos demos cuenta de que para gestionar un riesgo nos tenemos que dar cuenta que ese riesgo existe. Si no nos damos cuenta que ese riesgo existe, no lo vamos a gestionar. ¿Okay? Entonces, lo primero es entender que ese riesgo existe. Lo mismo podríamos decir en el ejemplo del corte de energía eléctrica. Si nosotros tenemos una instalación donde hay almacenamiento de productos refrigerados y nosotros en ningún momento consideramos la posibilidad de que se corte la luz, no vamos a gestionar nunca ese riesgo. O sea, al no conocer, no podemos gestionar. Solo se puede gestionar lo que se conoce. Así que lo primero es detectar el riesgo. A veces es muy evidente, a veces no es tan evidente. Valoración de riesgos quiere decir que no todos los riesgos tienen la misma importancia. Vamos a aprender a valorarlos para darle un número asociado a la importancia relativa que le vamos a dar. Y esto es para tomar decisiones adecuadas en la gestión de riesgos. Si un riesgo tiene alta importancia, que vamos a ver que esto se traduce en un índice de riesgo, alto índice de riesgo, entonces quiere decir que ese riesgo de alto índice tenemos que tratar antes de un riesgo de bajo índice o baja valoración. Entonces le vamos a dar un valor al riesgo, vamos a calificar, vamos a valorar el riesgo. Y para los riesgos que decidimos abordar, porque cabe destacar que no todos los riesgos vamos a abordar. ¿Por qué? Y en primer lugar porque hay riesgos que son de valoración muy baja. Entonces, cuando tenemos un riesgo de valoración muy baja, podemos decidir, voy a seguir viviendo con ese riesgo y no lo voy a gestionar. Y también existen situaciones donde yo sé que hay un riesgo, pero yo asumo el riesgo porque es lo que debo hacer para hacer el negocio. Entonces, yo quiero ser el primero en hacer este tal o cual negocio. Bueno, entonces voy a asumir un riesgo sobre el negocio. Voy a asumir el riesgo. Les pongo un ejemplo. Hace poquito visitaba una empresa que está haciendo un servicio que creo que es nuevo en Paraguay, no hay otro innovador, que es un servicio de médico telefónico, médico por teléfono. Que es un servicio donde uno llama por teléfono a un médico y el médico te puede hacer un diagnóstico por teléfono, ¿no? O un prediagnóstico por teléfono, para que vos eventualmente te vayas y te atiendas después en un hospital. Esto puede ocurrir, por ejemplo, no sé si a las 3 de la mañana yo estoy con dolor de cabeza o con dolor de estómago, estoy con algún problema y no me quiero ir al hospital a las 3 de la mañana, llamo, me pueden recetar una medicina paliativa, etcétera, y me voy al día siguiente al hospital. Bueno, este es un nuevo tipo de negocio, no existía en Paraguay este tipo de negocio. Este negocio tiene riesgos. Yo le detecto por lo menos dos riesgos así estratégicos del negocio, ¿no? En primer lugar, que nadie lo compre, porque por ejemplo, no sé, la pandemia se acabe pronto y nadie realmente confía en el servicio. Es un riesgo. Como un servicio nuevo, a lo mejor, no sé, en Estados Unidos, donde la gente no quiere salir porque, no sé, porque son ermitaños, no quieren salir de su casa, es un negocio súper exitoso. Pero acá en Paraguay, a lo mejor no, la gente quiere ir y hablar personalmente con un médico y no va a usar ese negocio, de ese riesgo, pero no va a usar ese servicio de medicina telefónica. Ese es un riesgo, que no te lo compren. Y el otro riesgo que yo veo es que haya algún tipo de bloqueo legal, que los médicos digan no. O sea, que realmente un médico que no vio al paciente no puede, por ejemplo, recetarle medicamentos. Entonces, impiden, bloquean
digamos, bloquean la ejecución de este negocio. Y es un riesgo, ¿verdad? Yo lo veo los dos como riesgos importantes, pero el dueño de este negocio dice, no, yo asumo estos riesgos porque quiero lanzar este servicio innovador, porque lanzar otro tipo de servicio convencional de medicina en Paraguay no me va a resultar. Entonces quiero lanzar este servicio que es innovador. Bueno, ok, asumir los riesgos. Determinar acciones, como dije ya, ¿qué voy a hacer ante los riesgos que pienso gestionar? Implementarlas y después evaluar la eficacia. Esta entonces es la metodología de gestión de riesgos. Vamos a ir viéndola paso a paso. Lo primero que tengo que hacer es detectar los riesgos. Lo que no conozco no puedo gestionar. Y detectamos a dos niveles. Nivel estratégico, que se derivan de toda la parte estratégica. Ahí hay dos ejemplos de capítulos de la norma ISO 9001, el 4.1, que se llama análisis de contexto, y el 4.2, que se llama necesidades y expectativas de partes interesadas, pero, a ver, los riesgos a nivel estratégico pueden salir de la planificación estratégica, de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, estos riesgos que les estuve mencionando, ¿verdad? De riesgo de que nadie me compre el producto, porque no hay una confianza en el producto a nivel nacional, es un riesgo a nivel estratégico. Y también es un riesgo a nivel estratégico que haya un impedimento legal que me impida operar. Es un riesgo a nivel estratégico. Son dos ejemplos de riesgo de nivel bien estratégico. Otro riesgo podría ser que yo lance el producto y que ningún médico realmente quiera asociarse conmigo. Entonces busco médicos que quieran hacer este servicio y los médicos dicen, no, yo no voy a arriesgar mi buen nombre y mi prestigio profesional para hacer una atención telefónica. Por lo tanto, no colaboro contigo. Entonces, ese riesgo también existe de que no consiga profesionales o que los profesionales que consiga sean profesionales de muy bajo nivel. Un riesgo de nivel estratégico para ese nuevo modelo de negocio. Y riesgos de nivel táctico operativo serían riesgos de los procesos. Por ejemplo, en este negocio sería, por ejemplo, el riesgo de que las líneas se saturen. O el riesgo de que Copaco o sea, que pierda la línea de Copaco, pierda la línea de celular y no pueda comunicarme con los clientes. O los clientes no puedan comunicarse conmigo. Es un riesgo operativo. O de que alguien me escriba un mensaje de WhatsApp y yo no lo lea. Riesgo a nivel operativo. Falló un proceso. Bueno, ¿cómo se detectan los riesgos de los procesos? ¿Verdad? Los riesgos estratégicos, hay cursos dentro del programa de ingeniería industrial que hablan de la parte de estrategia operacional. Creo que el profesor ahí sigue siendo el ingeniero Pedro Ferreira, ¿verdad? ¿Tienen una clase con Pedro Ferreira ustedes? ¿Sí, no? Este semestre no, profe. ¿Perdón? No escuché. Yo No te escucho, no te escucho. Me sale muy mal el sonido. ¿Alguien más que me conteste? ¿Alguien? Si tienen una clase con Pedro Ferreira, profe. Sí, profe. Ingeniería económica tenemos con él. Ingeniería económica, bueno, pero ese no es. ¿Algo de estrategia o Creo que organización? el sistema de planificación estratégica es con la Planificación ingeniera estratégica. Marín Ingeniera María. Bueno, y el ingeniero Elvio Hermosilla. ok, perfecto. Bueno, en esa materia estarían viendo temas a nivel estratégico, ¿verdad? No es tema de nuestra materia, por eso no los vemos, pero sí vamos a ver los riesgos de los procesos. ¿Cómo se determina o se detecta un riesgo de proceso? En primer lugar, se puede partir de la misión del proceso y de los requisitos de los clientes parte interesada. ¿Dónde está esto? En la ficha de proceso, y es lo que vimos en la clase anterior. Por eso les decía, esto se conecta con lo que vimos en la clase anterior. Entonces voy a poner un ejemplo acá, por ejemplo, un proceso de compras, y cuya misión es suministrar productos que cumplan las especificaciones entregados a tiempo. Y también se puede partir de un análisis de partes interesadas y sus necesidades. Por ejemplo, en este caso, los solicitantes, que es el que solicita el producto,
que se va a comprar, por ejemplo, una materia prima, quiere que, o necesita que se le entregue en tiempo y forma, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días visitaba una panadería, entonces, panadería y confitería. El solicitante es el área de producción, los panaderos, que solicitan materia prima. Por ejemplo, harina. Harina. Entonces, ¿qué necesita ese solicitante? Que la harina llegue en la cantidad requerida, que sea una harina que cumpla con una especificación técnica, o sea, una harina de buena calidad, con un grado de finura de molienda adecuado, con un color adecuado, ¿verdad? Entonces, eso es cumplir una cierta especificación técnica. O, lo que es un sinónimo, cumplir unos ciertos requisitos. Y que llegue a tiempo, ¿verdad? Porque si yo tengo que fabricar, no sé, no sé, 50 kilos de pan, necesito 30 kilos de harina, pues necesito que esa harina me llegue para el día en que yo tengo que hacer pan, ¿verdad? Porque pan se hace todos los días, ¿verdad? Entonces, si me llega atrasada, va a haber un día en que no voy a poder hacer pan. Y eso hace una pérdida de negocio, una pérdida de imagen, insatisfacción de clientes, entre otras cosas. Y la dirección de la empresa que necesita que esa harina se compre dentro del presupuesto. Que si yo tengo un precio de venta ya preestablecido para el pan, que no sé, por decir una cosa, no sé cuánto cuesta el pan, ¿verdad? Pero vamos a suponer 20.000 guaraníes el kilo, y de esos 20.000 guaraníes el kilo está previsto una serie de ingredientes, gastos, salarios, y para vender el pan a 20.000 el kilo, tengo que comprar la harina a 5.000 el kilo. Bueno, si yo compro la harina a un precio mayor que 5.000, voy a estar encareciendo ese producto. Y peor aún, típicamente no es que yo puedo trasladar el precio de la materia prima al producto. En muchos casos, el precio del producto está dictaminado por el mercado. Entonces, esto es bueno también que los ingenieros industriales entendamos cómo funciona esta ecuación. ¿Verdad? El precio del pan no lo fijo yo. El precio del pan lo fija el mercado. ¿Verdad? Si mi pan es muy bueno, yo a lo mejor podré cobrar un poquito más, ¿verdad? Que a un pan que no sea tan bueno, ¿verdad? Un pan calidad confitería versus un pan calidad supermercado, ¿verdad? Por ejemplo, un pan común, un Felipito. Entonces, yo si compro el producto más caro, voy a estar comiendo rentabilidad de ese producto. Entonces, la dirección de la empresa le interesa que yo compre esa harina dentro de los precios que fueron presupuestados para la elaboración de pan. Cuando se hizo el cálculo de rentabilidad de ese producto, se tomó un precio de la harina. Por supuesto, esto no es siempre posible, ¿verdad? Porque justamente hay riesgos. Bueno, entonces una vez que entendimos esto, podemos hacer una especie de resumen de requisitos que están acá a la izquierda, que la compra sea a tiempo, cumpliendo los requisitos o especificaciones técnicas y dentro de un presupuesto. Entonces, esos requisitos inmediatamente me arrojan los posibles riesgos o efectos del proceso, ¿verdad? Los posibles riesgos. Por ejemplo, si yo entiendo que el departamento de producción de la panadería necesita que le compre harina a tiempo, el riesgo sería que se atrase la compra. Podríamos ser más específicos, que quiebre el stock de harina. Ese sería el riesgo. Si yo entiendo que el departamento de producción necesita harina que cumpla unos determinados parámetros estándares, inmediata y obviamente tenemos que el riesgo es que la compra no cumpla con los requisitos. O sea, estamos hablando de una compra no conforme. O sea, una harina que no cumple el requisito. Por ejemplo, que vino con la granulometría inadecuada, quiere decir que vino más fina o menos fina, ¿verdad? En la harina esto se califica por el número de ceros. No sé si alguna vez vio en el supermercado, fíjense la próxima vez que vayan, que hay harina 000, que tiene 3 ceritos, que es la harina para pan, y hay harina que es 4 ceros, es harina para tortas.
Entonces, torta y otros productos similares. ¿Ah? Entonces, yo, por ejemplo, si voy a hacer pan, no me sirve la harina más fina, me sirve la harina de granulometría intermedia. Entonces, si me traen una harina que no cumpla la especificación que yo necesito para ese producto, tengo una compra no conforme. Y no conforme puede ser granulometría inadecuada, excesiva humedad, presencia de un contaminante, como sea, por ejemplo, hongos u otro, digamos que el producto venga con una coloración inadecuada, que venga, por ejemplo, en vez de blanco, que venga con un tono amarronado, por ejemplo, debido a alguna contaminación, etc. Ese sería el segundo tipo de riesgo. Y el tercer tipo de riesgo sería que esté caro. Entonces, fíjense cómo entendiendo el requisito, entiendo yo los riesgos del proceso. Y este análisis van a tener que hacer para el proceso que ustedes analizaron en la última vez. Entonces, como les dije, ¿verdad? Bueno. Acá entonces después podemos analizar en detalle dónde, porque estos son riesgos finales del proceso, riesgos macro, ¿verdad? Entonces yo puedo analizar dónde en el proceso puedo fallar para que se produzcan estos riesgos. Entonces, ahí normalmente se parte un diagrama de flujo del proceso, paso a paso, el proceso, y yo parto del paso 1, solicitud de compra. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se pueden dar en el paso de solicitud de compra? ¿Qué puede fallar? Y ahí les voy a preguntar a ustedes, a ver quién me puede decir. Un momentito. Luz María, ¿qué puede fallar al hacer la solicitud de compra? Y yo creo que podría fallar ponerle el sistema, que no llegue esa información a tiempo, Correcto. ponerlo. Puede fallar que no llegue la información. Se hizo la solicitud de compra y se metió en el sistema, pero por obvio motivo no llegó hasta el departamento de compra. Y por lo tanto el departamento de compra jamás se enteró del pedido y no lo embarcó. Perfecto, es una posibilidad, es un riesgo. ¿Qué otra cosa puede fallar en la solicitud de compra? Siempre estamos hablando del paso 1, cuando el solicitante, o sea, en este caso, el jefe de producción o el maestro panadero pidió harina. ¿Qué más puede fallar, Arnaldo? En el paso 1, solicitud de compra. Y puede ser que haya un mal cálculo del pedido. Perfecto, un error de cálculo. Con lo cual, al haber un error de cálculo, podés estar solicitando material de menos o material de más. En ambos casos es negativo, ¿sí? Material de más, porque a lo mejor después no tenés espacio, no tenés lugar para almacenar, o también al comprar de más representa una mayor carga financiera. Perfecto. Y al comprar de menos puede ser que no tengas el stock suficiente y tengas lo que se llama un quiebre de stock, o sea que se te acabe la harina. Perfecto. ¿Algún otro? Tenemos entonces dos riesgos identificados hasta ahora en el paso 1 del proceso. Un riesgo es que se solicite de más, y el otro riesgo era el que mencionaba Luz. ¿Cuál era? ¿Recordame, Luz? Que no llegue un error en la Sí. Que falle información. el sistema informático y no Sí, llegue sí. el pedido a compra. Perfecto. Tenemos dos riesgos entonces. ¿Algún otro riesgo entonces, Rosa Inés? Que el que hace la Asociado solicitud, siempre al paso 1. sí, que el que hace la solicitud no, o sea, pase la información incorrecta, aparte de la cantidad de las especificaciones. Por ejemplo, Correcto, que en vez de harina 4 ceros, ponga que necesitaba 3 ceros. correcto. Eh, Excelente. Que el solicitante, aparte de poder equivocarse en las cantidades, se equivoca en la especificación técnica. Es frecuente esto, ¿eh? Necesitaba un tipo de harina, el ejemplo que vos diste es perfecto, necesitaba harina 4 ceros y pidió 3 ceros. ¿Por qué se equivocó?
¿verdad? O se confundió, o lo que sea. Pero ahí, obviamente, lo que va a ocurrir es que le van a comprar la harina que él pidió, que no es la que necesita, ¿verdad? O se olvidó de poner la especificación, etc. Muy bien, fíjense que todos esos posibles errores pueden suceder en el paso 1. Y estos errores afectan a alguna de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si la solicitud se extravía por un fallo del sistema, que es el riesgo que mencionaba Luz María, entonces se va a atrasar la compra. Afecta el primer requisito. Si se equivoca el solicitante, como mencionaba Rosa, ¿verdad? Al hacer la especificación técnica, entonces no se van a cumplir los requisitos, ¿verdad? Y a lo mejor podríamos agregar unos cuartos ahí para entender el riesgo que mencionaba Arnaldo, ¿verdad? Que es que se equivoquen las cantidades, ¿verdad? Porque podríamos agregar un cuarto requisito, que es el requisito de cantidad correcta, ¿verdad? Entonces ahí el riesgo sería cantidad incorrecta. Entonces ahí fíjense que todo lo que pueda pasar en el proceso va a afectar a una de esas cuatro cosas. Porque si no afecta a ninguna de esas cuatro cosas, no afecta a lo que el cliente quiere, no es un riesgo. Lo que el cliente o parte interesada quiere. Si no afecta, no es un riesgo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos a analizar. Y ahí vamos analizando, entonces, paso a paso el proceso. En el pedido de cotizaciones podemos tener otra serie de riesgos. En la selección del proveedor podemos tener otra serie de fallas. Lo que se ve en los pasos del proceso son fallas, diferentes fallas que podrían estar afectando esos riesgos, esos cuatro riesgos que vimos que tiene el proceso, ¿verdad? Que son calidad, plazo, cantidad y precio. Son cuatro, digamos, atributos que tiene que garantizar este proceso. Bueno, y acá está el ejemplo resuelto, un ejemplo resuelto completado, como un ejemplo nada más, no es que esto es la verdad absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, en la solicitud de compra, la solicitud que se emite ya con atraso, es un riesgo que ustedes no mencionaron, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque solo leí la palabra a 3 personas, ¿verdad? Pero el riesgo que la solicitud ya se emita con atraso. El famoso este que ya te piden cuando la harina se acabó, ¿verdad? Entonces, obviamente, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que por más ágil y dinámico que sea el departamento de compras, pueda conseguir comprar sin afectar el desempeño, porque ya nació mal, nació errado, ¿verdad? La especificación errada, ya hablamos, o incompleta, también hablamos de esto. Solicitud con cantidad incorrecta, también ya hablamos, ¿verdad? Entonces son ejemplos de cosas que pueden ir fallando. Y después pueden ver en los siguientes pasos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo cómo puede fallar el proceso de modo que afecte a esas cuatro grandes áreas que vimos. Muy bien. Luego de detectar los riesgos, fíjense que esto tiene una sistemática para detectar los riesgos. Hay un paso a paso. Primer paso es hacer la ficha de proceso y entender cuáles son los clientes y sus necesidades. Después analizamos los riesgos a nivel de resultado del proceso. Y después analizamos el paso a paso. Esa es la metodología para analizar los riesgos de los procesos. Después de analizar, tenemos que valorar. Como ya les dije, la valoración es un puntaje que le doy al riesgo para ver qué tan grave es. Y esa valoración se hace en función a dos factores fundamentales. Bueno, antes de mencionar los factores, quiero decirles que como nosotros los seres humanos somos naturalmente precavidos, la mayoría de los seres humanos somos precavidos, ¿verdad? Entonces, esos que escalan el Everest y eso no tanto. Pero bueno, la mayoría de los seres humanos no queremos que los errores ocurran, ¿verdad? Entonces, nosotros ya empíricamente en las organizaciones vamos tomando acciones para controlar los riesgos.
¿verdad? Sin llamarle riesgo. Por ejemplo, van a ver que en muchas organizaciones cuando se recibe un material hay un control. Alguien controla la fecha de vencimiento, por ejemplo, de ese material. Y si hay ese control de controlar la fecha de vencimiento, es porque alguien empíricamente, a lo mejor sin documentar, sin escribir en ningún lado, pensó, esta materia prima puede venir vencida o muy próxima a vencer. Inclusive a lo mejor ya le pasó eso a la empresa. Alguna vez le vendieron un producto vencido, alguna vez le vendieron un producto que, no sé, en 2 semanas más vence. Entonces la organización dice, esto no me puede volver a pasar y toma una acción con respecto a eso. ¿Cuál puede ser la acción? Una acción puede ser que en la recepción del producto, cuando se baja el producto, se controla la fecha de vencimiento. Siempre. ¿Ok? Entonces, a estas acciones que nosotros usamos para gestionar los riesgos, le llamamos controles. También se pueden llamar acciones de gestión de riesgo. Y los controles son fundamentalmente de 2 tipos. Un control sería el control de reducción o preventivo y el otro sería el control de contingencia o correctivo. El control de reducción o preventivo es algo que se hace antes de que el evento suceda. Y normalmente está orientado a reducir la probabilidad de que el evento suceda. Entonces, un control de reducción. En este lugar que les contaba, que tiene unas cabañas hechas de bambú y techo de paja, un control preventivo de reducción, por ejemplo, es que en el lugar hay una prohibición total de hacer fuego. Un control de reducción. Para no tener posibilidad de hacer fuego, entonces yo reduzco, que anulo, las posibilidades de que se inicie un fuego. Por ejemplo, no permito hacer asado, no permito a la gente fumar, no permito que se haga cualquier tipo de actividad que implique la producción de fuego. Eso es un control preventivo. Y el control de contingencia tiene que ver con que si llega a ocurrir, ¿qué se puede hacer para que el efecto se mitigue? Entonces, un control de contingencia, por ejemplo, en el caso de las cabañas que les contaba de bambú y techo de paja, es tener extintor en todas las cabañas, tener personas entrenadas en extinción de incendios, tener el teléfono de los bomberos a mano, etcétera. Tener un plan de emergencia, un plan de evacuación. Todos esos son controles de contingencia orientados a dar una respuesta adecuada en el caso que se produzca el siniestro. ¿Ok? O la cosa negativa. En este caso estamos hablando de un siniestro que tiene efecto en la calidad, porque destruye la mercadería, en la salud y seguridad y en el medio ambiente. ¿Verdad? Es un triple efecto el de un incendio. En la calidad, porque destruye mercadería. En el medio ambiente, porque contamina, produce efluentes, emisiones atmosféricas, etc. Y en el plano de la salud y seguridad, porque, bueno, obviamente el hecho de que haya un incendio es una amenaza para la seguridad de las personas. Muy bien. Entonces, siempre, pero estos controles de reducción o de contingencia no solo se aplican a efectos de este tipo. Por ejemplo, si yo estoy mirando, por ejemplo, un proceso de compra y veo que uno de los riesgos que tengo que gestionar es que la compra se atraso en la compra, ¿ok? Entonces, yo puedo tomar un control de reducción para reducir la probabilidad de que este evento ocurra. El evento indeseable sería el quiebre de stock. Entonces, ¿cómo puedo implementar control de reducción? Por ejemplo, establezco un stock mínimo generoso. Entonces, por ejemplo, yo compro harina cuando todavía tengo un stock para, no sé, por ejemplo, 15 días. Entonces, esa sería una forma de gestionar el riesgo. ¿Verdad? Prevengo
el quiebre de stock. ¿Cómo? Manteniendo un stock alto de productos. Por supuesto que eso tiene sus costos, ¿sí? Pero yo debo balancear el costo-beneficio de que se me acabe la materia prima versus el costo financiero del stock. Entonces, ese es un control de reducción o preventivo. Y un control de contingencia sería, por ejemplo, no sé, si se me acaba la materia prima, la verdad que ahí no sé qué control de contingencia podría yo tener, ¿verdad? Me parece que ahí no hay una contingencia posible en el caso de que se acabe la materia prima. Estoy pensando que en algunas fábricas de plástico, por ejemplo, los controles de reducción son todo el tema de control de stock, pedir 3 meses antes, etcétera, porque la materia prima se importa. Y el control de contingencia en las industrias de plástico, yo conozco en Paraguay, a veces tienen pacto de ayuda mutua. Pacto de ayuda mutua quiere decir, si a mí se me acaba la materia prima, me prestas tu materia prima para que yo pueda seguir operando. Y en algún momento te devolveré el favor. Eso es un control de contingencia, porque si se me acaba la materia prima, le pido al colega. Pero esto ya tengo hablado y previsto de antemano. Bueno, los posibles controles para gestionar los riesgos. En primer lugar, eliminar el riesgo, o sea, eliminar la fuente. Yo elimino la fuente, elimino el riesgo. Este es un concepto muy interesante, ¿eh? Si yo, por ejemplo, tengo un riesgo asociado al uso de un producto químico peligroso y consigo hacer el proceso de otra forma, eliminé la fuente. Por ejemplo, hubo un célebre incendio que se produjo hace unos 15 años atrás, más o menos, acá en Paraguay, en una fábrica ubicada en Fernando de la Mora, una fábrica de colchones, que se incendió por el uso de un adhesivo altamente inflamable. Después del incendio, se pusieron a investigar y descubrieron que había un adhesivo que no era inflamable. Entonces ahí yo mitigué la fuente, ¿verdad? Porque la fuente es el uso de ese adhesivo inflamable. Al mitigar la fuente, mitigué el riesgo. Establecer reglas de ejecución, procedimientos, medir o monitorear el mismo. Al establecer procedimientos, yo minimizo el riesgo. Por ejemplo, yendo al ejemplo de la panadería, al establecer, por ejemplo, tiempos estándares de cocción, y esto inclusive hay hornos automáticos donde llegado el tiempo de cocción y la temperatura de cocción, suena una alarma. Entonces ahí yo establecí una regla de ejecución. En este caso, tiempo y temperatura de cocción, con una alarma y un apagado automático del horno. Entonces yo reduzco el riesgo de que se me queme el pan. Establecer inspecciones, controlar la calidad del producto, es una forma de gestionar los riesgos. Mejorar la tecnología, por ejemplo, automatizar un proceso que estaba manual, lo automatizo, es una forma de gestionar algunos riesgos. Automatizo los procesos o automatizo los controles. Hay veces que se pueden automatizar procesos y controles y gestiono a través de esa automatización el riesgo. En general, los procesos automatizados tienen menos riesgo de los procesos manuales, ¿verdad? Salvo que se requiera hacer algo así, no sé, único, artístico, creativo, algo similar, ¿verdad? Establecer calificaciones para las personas, o sea, hacer un proceso de calificación formal. Hace poquito visitaba una empresa multinacional que hace producción y ellos dicen, bueno, el personal de producción tiene que pasar por un mes de entrenamiento antes de estar habilitado para entrar a la producción. Un mes de entrenamiento, ¿sí? Muchísimo. Yo le estoy pagando el salario durante un mes solamente para que aprenda y después recién se va a ir al área de producción. Y finalmente, la última opción, que es la transferencia de riesgo. Podríamos también decir que dentro de esta opción podría estar también la diversificación. Diversificación es famoso no poner todos los huevos en una misma canasta. Por ejemplo, si una empresa tiene fondos
a lo mejor habilita varias cuentas bancarias en varios bancos, de modo que si hay un problema con uno, los otros están operativos. Esa es diversificación. Pongo los huevitos en canastas diferentes. Y el proceso de transferencia es cuando yo transfiero el riesgo a alguien externo. Un ejemplo muy común, que a mí personalmente no me queda tan simpático, pero es un ejemplo igual, es la política que tienen los supermercados. Si un cliente echa un producto en un supermercado y el producto se rompe y se avería, el supermercado agarra ese producto averiado, lo pone en un lugar y cuando viene el proveedor digamos, a entregar mercadería, le devuelve ese producto y le exige que se lo reponga. Entonces, el que está asumiendo el riesgo de que un cliente en un supermercado rompa un producto, no es el supermercado, es el proveedor de ese producto. Entonces, de esta manera, haciendo uso de mi mayor poder de negociación, porque esto es cierto, entonces yo le transfiero el riesgo al proveedor. Hay una transferencia del riesgo. También es posible. Una forma de transferencia de riesgo es comprar un seguro también. Si yo tengo el riesgo de que mi auto choque y yo me quede con una cuenta enorme debido a la reparación de mi auto, entonces yo transfiero el riesgo. ¿A quién? A una compañía de seguro, por supuesto pagando un precio por eso. Eso es una transferencia de riesgo. Bueno, entonces ya vimos que hay muchísimas formas de gestionar los riesgos. ¿Cómo se valoran los riesgos? Los riesgos se valoran en función a dos factores. Su gravedad, es decir, qué tan grave es en el caso que ocurra. Y la probabilidad, qué tan probable es que ocurra. Yo siempre suelo poner el ejemplo siguiente. Yo vivo en Fernando, cerca de la Universidad Nacional de Asunción, cerca de Fiuna. Y trabajo mucho en el centro. Si yo voy al centro por Mariscal López, existe la posibilidad de que un avión se caiga en mi cabeza y me mate. Esa posibilidad existe. De hecho, no sé si la mayoría de ustedes no habían nacido todavía en el año 1995. Ocurrió eso en Paraguay. Diciembre de 1995. Un avión se cayó. Se cayó encima de gente. No de este lado, sino del otro lado, en el lado de la, digamos, el lado norte de la pista del aeropuerto Silvio Pettirossi. Era un avión carguero, iba con 5 tripulantes a bordo. Aparentemente alguno de los tripulantes le hizo una broma al piloto y esa broma hizo que el piloto pierda el control del avión y se cayó encima de gente. Se cayó en una canchita o algo así en la ciudad de Mariano Roque Alonso, ahí en la zona de Loma Pitá, más o menos. Y ahí mató a unas cuantas personas en tierra. Así que el riesgo de que un avión se me caiga en la cabeza si cruzo por la vía de acceso existe. Ahora, y la gravedad es muy alta, ¿verdad? Porque si se me cae un avión, probablemente me muera. Pero la probabilidad es tan baja que normalmente no voy a gestionar ese riesgo. O sea, ojo, ese riesgo es gestionable, porque yo puedo averiguar, no sé, los horarios en que van a aterrizar los aviones y tratar de pasar por debajo de la ruta fuera de los horarios en que están pasando los aviones, ¿verdad? Pero obviamente nadie hace eso porque la probabilidad es muy baja. Entonces, esa es la probabilidad. Y pongo un ejemplo asociado a gravedad muy baja, que sería el riesgo de que me caiga y me tropiece, no sé, entrando a la facultad, en los pasillos de la facultad, me puedo tropezar y me puedo caer. Eso es un riesgo. Un riesgo que si soy una persona joven tiene una baja probabilidad y si me llega a pasar, probablemente tenga una baja gravedad. No sé, me guinzaré, me doblaré un tobillo, ¿verdad? Me voy a dar un golpe, pero eso es todo lo que me va a pasar. Entonces, tiene una gravedad mediana y baja y una probabilidad baja, entonces yo puedo convivir con ese riesgo. No hago nada,
¿verdad? No hago nada al respecto. Es un riesgo con el cual decido convivir. Bueno, para valorar los riesgos hay que establecer una escala, ¿verdad? Acá yo pongo un ejemplo, escala del 1 al 5 en gravedad y escala del 1 al 5 en probabilidad, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo nomás. Y el índice de riesgo combina la gravedad con la probabilidad, de alguna manera, sumando o multiplicando, es indistinto. Se usa más la multiplicación, pero se puede usar la suma también, no hay ningún problema. Para terminar con un gráfico así, por ejemplo, el riesgo de caída del avión, a ver, Sara Alexandra, decime qué le darías en puntaje del 1 al 5 el riesgo de que se me caiga un avión en la cabeza. ¿Qué escala le das? Hola, hola, ¿estás ahí? Sara Alexandra. 2 dice, profe, vi que escribió en el chat. 2. 2 menor, ¿no te parece muy grave? Si se cae el avión en la cabeza, me va a hacer un chichoncito. La gravedad tiene que ver con cuán grave es el efecto en el caso que ocurra. Yo creo que no le daría un 2. Yo le daría un 4 o un 5, porque si se cae un avión en mi cabeza, es probable que el daño que me haga sea bastante importante. Probablemente me mate. O sea, yo le daría probablemente un 4 o un 5. Probablemente un 5. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con la probabilidad. Ahora sí vamos a calificar la probabilidad. Sara, decime qué probabilidad le pondrías a ese incidente. A ver si está escribiendo. 4. 4 le pondrías de probabilidad. O sea, en probabilidad es 4 probable. No. ¿Ok? Probablemente esté acá en improbable o poco probable. De hecho... No, profe, para mí que ella al revés decía. Al revés, sí, al revés. Sí. ¿Verdad? Pero fíjense acá las palabras. 4 es probable, 5 es cierto, sí o sí va a pasar. 3 es posible, 2 es poco probable, 1 es improbable. O sea, yo le daría entre poco probable e improbable. ¿Verdad? De hecho, como dijimos, en toda la vida de ustedes, desde que ustedes nacieron, no sé en qué año nacieron la mayoría de los que están acá presentes, calculo que entre el 99, 98, 2000 más o menos. ¿En qué año nacieron ustedes? 98, yo profe. 98, bueno. Entonces, en toda la vida de ustedes nunca se cayó un avión en la cabeza de nadie acá en Paraguay. Entonces, el riesgo es muy bajo en probabilidad, pero muy alto en gravedad. Si le doy un 5 en gravedad y un 1 en probabilidad, probablemente termine calificando con 5 y 1 y queda en esta calificación 6, y esta zona 6 y toda esta zona gris oscuro entra dentro de la calificación de riesgo no significativo. O sea, es un riesgo despreciable, por lo tanto no voy a hacer nada. ¿Ok? No voy a hacer nada al respecto. Esa es la forma en que se valora un riesgo, ¿verdad? Vamos a suponer que estoy en una organización que maneja productos químicos altamente peligrosos. Por ejemplo, en una fábrica que fabrica insecticidas. ¿Ok? Insecticidas. Entonces, los operarios de esa fábrica están manipulando insecticidas altamente concentrados, ¿verdad? Que están haciendo un vertido del insecticida dentro de un no sé, mezclador, y están diluyendo, ¿verdad? Para finalmente envasar en envases individuales para poder vender después en envases menores al público, ¿verdad? O sea, están haciendo una dilución y un reenvasado del producto, ¿no? Y es un producto tóxico, ¿no? No podría decir que es un producto súper tóxico, porque hoy los productos que son demasiado tóxicos ya no se permite su comercialización. Entonces, supongamos un producto
tóxico, moderada o moderadamente tóxico. Y entonces estoy calificando el riesgo de que la persona se contamine con ese producto. Asumiendo que no usa ningún elemento de protección, manipula las botellas del químico sin guantes, utiliza elementos de protección, no utiliza ningún elemento de protección respiratoria, o sea, no tiene solo la mascarilla COVID, ¿verdad? Ahora, pero no tiene ningún tipo de protección respiratoria con filtro, no usa anteojos de seguridad, como no usa guantes para químicos, no usa un delantal para productos químicos. En síntesis, no tiene ninguna protección. Vamos entonces a calificar ese riesgo, el riesgo de que se contamine con un producto químico. Entonces voy a darle acá la intervención a quien no le hice intervenir todavía. A ver quién está ahí vacante. Han Marcos Cho. A vos no te di todavía la palabra. Vamos a calificar ese riesgo. ¿Qué le darías en cuanto a gravedad? ¿Qué puntaje le darías? 4, profe. ¿Estás presente? 4, profe. 4 dijo, profe. 4 dijo. Ok, muy bien. Entonces 4 mayor, me parece que sí, estamos manejando un material tóxico, pero no es, dije yo, de máxima toxicidad. A lo mejor si fuera un material, no sé, que produce una muerte así medio instantánea, le calificaríamos con 5, ¿verdad? Pero bueno, 4 está bien. Es un riesgo mayor si se llega a contaminar. Y en probabilidad, ¿qué puntaje le darías? Del 1 al 4. Del 1 al 5, perdón. Por ahí. Donde 5 es la máxima probabilidad. Considerando que no tiene elemento de protección, considerando que no utiliza ningún tipo de elemento de protección. ¿Qué probabilidad le darías a ese riesgo de que ese riesgo ocurra? Y superior a 3. ¿Perdón? Superior a 3. Mayor a 3. ¿Eso dijiste? Sí. Ok. Entonces puede ser un 3 o un 4. Vamos a suponer que le damos un 4, entonces, ¿verdad? Entonces tenemos mayor 4 y probable 4. Por lo tanto, 4 más 4, 8 y queda en la zona de riesgo significativo. ¿Qué quiere decir que queda en la zona de riesgo significativo? ¿Y qué tenemos que hacer algo al respecto? Tenemos que tratar de bajar a la zona de riesgo no significativo. ¿Cómo les parece que podemos bajar a la zona de riesgo no significativo? ¿Alguna idea? Utilizar EPI. Claro, utilizar EPI es una posibilidad. ¿Qué otra? Ver si de por ahí se puede cambiar ese químico Correcto, con ver si se algo puede menos cambiar el tóxico. químico. Excelente. Automatizar el proceso. Automatizar el proceso, de modo que ya no haya una manipulación manual, que haya una manipulación con bombeo, correcto. Muy bien, están dando muy buenas ideas, ¿verdad? Vamos a suponer que no puedo automatizar el proceso y no puedo eliminar el químico porque esa es mi materia prima con la que fabrico el producto. Entonces le voy a brindar los elementos de protección. Todos los elementos de protección. Le voy a brindar las gafas, protector respiratorio, delantal, guantes adecuados, etc. Entonces, a ver, creo que ya les hice participar a todos, ¿verdad? Mauricio, creo que a vos no te hice participar todavía. Sí, profe. Mauricio, quiero reevaluar contigo el riesgo. No te olvides que con Hans le habíamos dado una calificación de riesgo mayor en cuanto a la gravedad y como no usaba ningún elemento de protección, le habíamos dado una calificación de 4 probable.
Ahora, Mauricio, contigo quiero recalificar el riesgo después de la implementación de las medidas de protección, ¿sí? En cuanto a la gravedad, ¿qué gravedad le vamos a dar al riesgo? Y la verdad, yo creo que no se modificó tanto porque, bueno, o sea, si cambiamos la sustancia, sí, ¿verdad? Pero si la sustancia sigue siendo la misma, la gravedad no va a cambiar. Es correcto, la gravedad no varía sustancialmente. Y eso es muy interesante, es muy difícil variar la gravedad de un riesgo. Generalmente los riesgos no variamos su gravedad, lo que variamos es su probabilidad. Ahora, ¿cómo calificarías la probabilidad de que ocurra un accidente, un contacto accidental de producto químico, si es que nosotros le damos todos los elementos de protección? Y bajaría, yo creo, a poco probable. Bajaría 2. entonces a poco probable y de 8 que teníamos de puntuación, asumiendo que la gravedad queda en mayor, bajaríamos a 6. Y ahí entonces entramos en zona de riesgo no significativo. ¿Se dieron cuenta de la filosofía entonces? Normalmente, en la mayoría de los casos, el riesgo no se puede bajar su gravedad. Lógicamente, si sustituyo el material químico peligroso por otro menos peligroso, puedo bajar la gravedad. Pero inclusive automatizando el proceso, fíjense, no bajo yo la gravedad, bajo la probabilidad, porque como no hay contacto con el producto químico, bajo la probabilidad de que haya un contacto. Pero la gravedad sigue siendo siempre la misma. Si hay contacto, me va a dañar de la misma forma, ¿verdad? Entonces, bajo la gravedad, bajo la probabilidad, pero conservo la gravedad. En la mayoría de los casos, la gestión del riesgo es sobre bajar la gravedad. Lo mismo podríamos decir si estamos valorando un riesgo, por ejemplo, de quiebre de stock en una panadería. Si yo vendo pan y me quedo sin harina, es un riesgo bastante alto. Probablemente quede entre mayor, no creo que sea catastrófico, pero mayor es un riesgo alto, indeseable, ¿verdad? Quedarme sin materia prima, sobre todo en un producto que es, digamos, de necesidad diaria y básica. O sea, porque inclusive podría ocurrir que, no sé, el cliente viene a mi panadería y quiere comprar pan, yo no tengo pan, entonces busca, se va a comprar finalmente pan de otro lugar, dice, hey, este lugar es más rico su pan, y le pierdo como cliente. Entonces, desde el punto de vista de negocio, es un riesgo alto, mayor. Ahora, la probabilidad va a depender de las gestiones que yo tenga. Si tengo un stock alto de producto, si siempre pido una reposición con varios días de stock de reserva, la probabilidad va a ser baja. Entonces yo puedo tener un mayor con probabilidad 2. Pero si yo no tengo stock de reserva y frecuentemente ocurre que la gente casi espera que se acabe para pedir reposición, yo voy a tener una probabilidad alta. Pero el riesgo va a ser siempre mayor. Y de esta manera se van calificando los riesgos. Profe, Sí, esa probabilidad con calificación 5 que sí, dice cierta, sí. ¿en qué caso se consideraría? Porque como dice cierta, parece algo que ocurre sí o sí. Sí, es algo que ocurre sí o O que sí. yo, entonces ya no es una, o sea, no sé si vas a estar evaluando más el riesgo, sino, porque ya es un hecho. Claro, es un hecho, sí. Pero a veces este tipo de cosas ocurren en las empresas, ¿verdad? No ocurren siempre, pero ocurren, con certeza va a ocurrir, por ejemplo, no sé, por decirte, 2 o 3 veces al año, por ejemplo. Entonces le damos una probabilidad 5 en ese caso porque con certeza que va a ocurrir. Por ejemplo, hay muchas empresas que constantemente está faltando la materia prima y que ya ha tenido más de un caso de quiebre de stock de materia prima. Entonces le doy un cierta, le doy un 5, ¿verdad? Donde ya ha tenido que, porque yo sé que ocurre, ¿verdad? O sea, que lastimosamente ocurre. No es que ocurre todos los días, no es que nunca tengo materia prima, pero yo sé que va a ocurrir sí o sí, porque, no sé,
En los últimos 6 meses me pasó 3 veces. Entonces, a ese tipo de situaciones yo le puedo dar probabilidad cierta. ¿Okay? Porque yo sé que si no hago nada, va a volver a ocurrir. Entonces le doy una calificación de gravedad y le doy probabilidad cierta. Después voy a manejar ese riesgo y voy a bajar esa probabilidad. Pero sí le puedo dar una probabilidad cierta. ¿Ok? Cierta no quiere decir va a ocurrir siempre. Cierta quiere decir tengo la certeza de que va a ocurrir en un periodo razonable. ¿Ok? Bueno. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces tengo que sumar, establecer un límite al partir del cual considerar significativo y para riesgos significativos establecer un control. Y para riesgo no significativo es opcional. Entonces acá está la planilla de riesgos, ¿verdad? Que es lo que van a estar haciendo en el trabajo práctico que vamos a asignarles sobre esta clase, ¿verdad? De riesgos. Donde van a estar completando para el proceso que analizaron, van a estar completando el tipo de riesgo, el efecto, qué se está haciendo al respecto, cuál es su gravedad y su probabilidad. Entonces, donde dice acá fuente, van a mencionar el paso del proceso. Entonces, vamos a estar completando esta planilla de riesgo. Pero les voy a asignar esta tarea después de que entreguen la de proceso, porque me gustaría primero evaluar esa tarea. Y bueno, y después lo que tenemos que hacer es determinar qué acciones vamos a hacer sobre los riesgos, que acá nuevamente están en el mismo listado de acciones. En el listado anterior estaba para que yo considere esas acciones para calificar el riesgo, y acá están las acciones que debo considerar como una futura gestión. Y la parte de oportunidades nos estamos viendo en este curso, así que no se preocupen por eso. Y definir después el plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer, ¿verdad?, para gestionar ese riesgo? Implementarlo y luego evaluar la eficacia. Esta evaluación de la eficacia es una reevaluación del riesgo, como la que hicimos, ¿verdad? Como la que hicimos acá. Voy a volver atrás, cuando estábamos evaluando el riesgo, por ejemplo, de que se acabe un stock de materia prima crítica. Sería que se acabe el stock de harina. Dijimos, si no tenemos un stock crítico, no tenemos una política de reposición, es probable que ocurra, el riesgo es mayor y tenemos calificación 8. Gestionamos estableciendo un stock crítico, a lo mejor poniendo una alarma en el sistema informático que nos avise cuando el stock está llegando a un stock crítico. Le entrenamos a la gente a analizar ese stock crítico y entonces, después de hacer esa gestión del riesgo, bajamos el riesgo a poco probable. Y ahí entonces podemos decir que la gestión del riesgo fue eficaz. Hay un truquito acá, ¿verdad? Que es que esta reevaluación del riesgo realmente no tiene un fundamento, o sea, técnico así. Sí, yo puedo demostrar lo que hice, pero a veces surge la duda. Bueno, sí, por ejemplo, nunca se acabó el stock de materia prima. ¿Es porque yo gestioné bien el riesgo o porque de chiripa nomás no se acabó? Y bueno, esta pregunta no tiene respuesta, ¿verdad? Por eso es bueno que un equipo debata y evalúe, bueno, cuál es el riesgo después de la implementación de las acciones. A este concepto de riesgo después de la implementación de las acciones se le denomina riesgo residual. Es el riesgo que queda después de haber implementado las acciones adicionales. Riesgo residual. Y esto tiene que evaluar un equipo y decir, bueno, miren, con estas acciones que hemos tomado, ya estamos conformes y ya no vamos a tomar ninguna acción adicional. Ya el riesgo ya queda, digamos, valorado como un riesgo no significativo. Ojo,
Como ya les dije, a veces no es posible reducir todos los riesgos de la zona significativa a no significativa. Entonces, hay una posibilidad que es siempre la de asumir el riesgo. Creo que está entre las opciones de gestión de riesgos. Acá en esta, un segundito. Acá, sí, está en la última. Después de transferir, que era la última opción de gestión, está la opción de no hacer nada. Es decir, asumir el riesgo. Y a veces, como ya les dije, para hacer un negocio, pues tendremos que asumir ciertos riesgos, ¿verdad? Como el negocio que les expliqué de esta nueva modalidad de atención médica. A lo mejor digo, bueno, está bien, sé que tiene riesgo este modelo de negocio, pero lo voy a asumir. Bueno, y con esto terminamos ya la clase de riesgo, ¿verdad? No les voy a plantear, como les dije, el trabajo en esta clase, porque quiero que terminen primero y quiero mirar los trabajos de gestión por procesos y después vamos a plantear el ejercicio el ejercicio de esta clase. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a la clase de hoy? Gestión de riesgo, un concepto sumamente importante, ¿eh? Hoy en día, muchísima de la gestión de las empresas se basa en la gestión de riesgo. La ISO 9000, la ISO 14000 de gestión ambiental, la ISO 45000 de salud y seguridad ocupacional, la ISO 27000 de la parte de seguridad de la información, HACCP, la norma de alimentos, también valora riesgos. Hoy en día hay una nueva filosofía de gestión de proyectos, que es la filosofía del PMI, que también te obliga a analizar los riesgos de los procesos. En el gobierno paraguayo hay una norma que se llama MESIP, que es una norma del gobierno, una norma de gestión, también obliga al análisis de riesgos. Con estas cosas lo que les estoy diciendo es, señores, la gestión de riesgo es importante y es una herramienta sumamente importante de uso amplio. Así que si ustedes aprenden esto, hacer la valoración y gestión de riesgos, van a estar bien encaminados para el mundo laboral. ¿Preguntas? Muy bien, excelente. Les dejo entonces y nos vemos el próximo lunes. Clase con la ingeniera Rosa este jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.